En este tutorial vamos a mirar algunos conceptos básicos para mostrar o desplegar información de una base de datos de Visual Basic en la que tenemos tres tablas, o más bien dos tablas, asignaturas y estudiantes, que tienen una relación de varios a varios. Recordemos que en este tipo de relaciones se hace necesario insertar una tabla adicional que me permita llevar a cabo la relación de varios a varios. Y esa relación especifica que un estudiante puede estar en varias asignaturas o que en una asignatura pueden haber diferentes estudiantes. Entonces la idea es que podamos mirar el tabulado, lo que sería el tabulado de un estudiante, en qué áreas está matriculado, o que podamos mirar también en un área determinada, una asignatura determinada, qué estudiantes hay matriculados. Entonces, al final del ejercicio, lo que vamos a obtener es un sistema como esto que miramos acá, en que tengo un formulario principal, tengo una consulta por asignaturas, tengo una consulta por estudiantes, voy a consultar por asignaturas, y aquí me va a desplegar las asignaturas que tengo y los estudiantes que hay matriculados en cada una de ellas. Puedo crear nuevas asignaturas, puedo eliminar asignaturas. Cierro y puedo hacer mi consulta por estudiantes y puedo observar ese estudiante en particular en cuál de las asignaturas está matriculado. Cierro y regreso al principal. Entonces esto es básicamente lo que vamos a desarrollar. Bien, yo ya he creado aquí un proyecto de Visual Basic en blanco. Lo primero que voy a hacer es organizar un poquito el proyecto y crear el par de botones iniciales aquí para hacer la consulta por asignaturas o por estudiantes. Voy a agregar por acá una carpeta. En esa carpeta la voy a llamar formularios. Y en esa carpeta voy a guardarme lo que va a ser mi formulario principal. Esto es simplemente para darle un poquito de orden al código. Voy a renombrar este formulario, voy a ponerle a este formulario principal. Ese es el nombre de mi formulario, se llama principal. Voy a ponerle aquí los dos botones. Este va a ser el botón que hace consultar por asignaturas. Se va a llamar botón consultar asignaturas y este se va a llamar botón consultar estudiantes. Recordemos que una de las primeras cosas que uno debe hacer es nombrar los controles. Entonces aquí tengo ya mis dos botones. La parte de las imágenes voy a dejarla para lo último. Tengo aquí consultar por asignaturas y consultar por estudiantes. Entonces una de las cosas que veamos en el ejercicio era, por ejemplo, que estos botones no me interesa que aparezcan. No quiero que me aparezcan todos esos botones, no quiero que tengan la posibilidad de agrandar ese formulario, quiero que se quede así pequeño. Vamos a correrlo aquí. Y entonces aquí yo veo que este botón me permite agrandar el formulario y pues es una vista no muy agradable. Entonces vamos a quitarle la posibilidad de que eso suceda. Vamos a quitarle aquí el botón de maximizar. Y de esa manera entonces ya no puedo maximizar este formulario. Bien, entonces lo que seguía era que cuando yo le doy clic sobre el botón consultar asignaturas, se me desplegaba otro formulario en el que yo puedo visualizar esas asignaturas. Entonces voy a irme aquí a mi carpeta de formularios y voy a adicionar
un nuevo formulario. A este le voy a llamar formulario asignaturas. Y entonces en este formulario es donde voy a desplegar las asignaturas y los estudiantes matriculados en ellas. Teníamos entonces por aquí está un data grid en el que voy a mostrar las asignaturas y un data grid en el que voy a mostrar los estudiantes matriculados en una asignatura en particular. Y entonces este se llama, voy a llamarlo asignaturas y este voy a llamarlo estudiantes. Lo siguiente entonces sería los elementos necesarios para traerme la información desde esta base de datos hasta este proyecto de Visual Basic. Es el siguiente paso que vamos a realizar. Lo primero que voy a hacer entonces es adicionar una fuente de información a este proyecto. Entonces, miremos que aquí no hay fuentes de información. Recuerden que lo abrimos por aquí por data y mostrar orígenes de datos. Entonces vamos a adicionar un nuevo origen de datos, base de datos, dataset, voy a hacerme una nueva conexión y voy a buscar el archivo de Access que tengo. Abrir, pruebo la conexión sin problemas. Siguiente. Recordemos que aquí pues no me interesa que haga una copia local, sino que se conecte directamente con el archivo que tengo. Vamos a darle que no. Va a guardarme la cadena de conexión con este nombre. Y entonces aquí puedo traerme las tablas de mi base de datos. Pues digamos que aquí tengo las tres tablas: asignaturas, detalles, matrícula y estudiantes, que son las tablas que tengo acá: asignaturas, detalles de matrícula y estudiantes. El dataset me lo va a importar con este nombre: matrículas de B01 dataset. Vamos a terminar. Y aquí me ha importado mi dataset. Bien, si recordamos un poquito la arquitectura de este asunto, debemos tener presente que yo tengo un origen de datos, una base de datos, en este caso es Access, y debo llevar la información a un dataset. Eso lo voy a saber a través de un stable adapter. Y a partir de este dataset yo podría ya ligarme directamente a los controles en los que quiero desplegar la información. Fijémonos que aquí no he incluido el binding source, vamos a trabajar sin el binding source. Entonces los elementos que necesito son mi dataset y mi stable adapter. Lo que voy a hacer es, me voy a ir aquí al toolbox. Aquí todavía no me aparecen las clases que se crearon para la manipulación de esa información. Voy a darle entonces aquí en el debug. Vamos a darle simplemente F6, que es el que se encarga, es aquí. Construir solución. Y entonces debe aparecer los elementos en el toolbox, los elementos que me permiten manipular esa información. Entonces yo necesito en este formulario mi dataset, voy a arrastrarlo aquí el componente, fijemos que ese componente se me crea acá abajo y en principio me interesa la
las asignaturas. Entonces vamos a traernos el table adapter de asignaturas. Aquí me queda mi table adapter. Entonces vamos a ligar este data grid a este dataset, ¿sí? Y vamos a rellenar la tabla de asignaturas de este dataset utilizando este table adapter. Entonces voy a irme por aquí a las propiedades del data grid. Voy a seleccionar el data member, primero el data source. Aquí no voy a crearlo, no voy a crear mi data source, sino que voy a escoger de la lista de instancias que contenga este formulario. Recordemos que el formulario se llama formulario de asignaturas y este formulario contiene un listado con instancias que son ligables a este objeto. Entonces de esas instancias voy a escoger el dataset 1 y como data member voy a escoger la tabla que yo quiera escoger, en este caso la tabla de asignaturas. Y fijémonos entonces que acá me aparece el ID de la asignatura y el nombre de la asignatura. Voy a deshabilitar algunas cosas de aquí. Yo no quiero que en este data grid se pueda adicionar ni que se pueda eliminar, pero sí que se pueda editar. Bien, entonces hasta ahí ya tengo ligado este control con este dataset. Si corro mi aplicación, pues ahí me sale el formulario principal, pero no sucede nada. Si le doy consultar por asignaturas, aún no sucede nada, ¿sí? Entonces tengo que ir al formulario principal, al botón consultar por asignaturas, en el evento del clic, el manejador de evento del clic, y debo instanciar el formulario forma asignaturas y mostrarlo. Entonces con esto creo una instancia y ahora simplemente lo muestro. Entonces aquí va a suceder algo y es que va a aparecerme el formulario, ¿sí? Y me va a mantener aquí el formulario principal hasta que yo cierre esta ventana. Recordemos que el show dialog detiene la línea de ejecución del programa justamente aquí, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a este manejador de evento, se detiene aquí y el control lo toma el formulario de asignaturas. Yo quiero esconder este formulario principal para que no se quede ahí mientras estoy trabajando en el de asignaturas, y quiero que se muestre cuando termine de trabajar en el de asignaturas. Pero recordemos que cuando se muestre el formulario de asignaturas, él se va a quedar aquí estacionado. Cuando este formulario se cierre, va a desplegar nuevamente el formulario principal. Fijémonos que ahí se escondió, no aparece por ningún lado, y cuando cierro esto, vuelve y se muestra. Pero todavía no sucede nada, aquí no me aparecen las asignaturas. Entonces tengo que irme al formulario de asignaturas y en el evento load de este formulario, es decir, cuando el formulario se cargue, voy a cargar o voy a rellenar la tabla de asignaturas en el dataset, y eso lo voy a hacer a través de este table adapter que tengo aquí. Entonces voy a decirle aquí
al asignaturas table adapter 1 que rellene de este dataset la tabla de asignaturas. Y aquí entonces me queda rellenada mi tabla de asignaturas. Puedo cerrar. Y ahora lo que me interesaría entonces sería que cuando yo le dé clic, vamos a correrlo de nuevo, y cuando yo le dé clic a alguna de estas asignaturas, me aparezca acá los estudiantes que hay matriculados en esa asignatura en particular. Lo primero que debo hacer entonces es definir cuál es el evento que voy a utilizar para rellenar esa información. La mecánica que voy a utilizar quizás no es la más eficiente, pero es una mecánica fácil de entender. Y no es la más eficiente porque necesita una visita adicional a la base de datos cada vez que hagamos clic para consultar alguna de las asignaturas. Entonces yo voy a irme aquí a este data grid, voy a darle aquí en las propiedades, en los eventos, y voy a escoger el evento que se llama cambio de la celda actual, o el current cell change. Voy a darle doble clic. Ese es el evento simplemente que me indica en qué momento se ha hecho clic sobre alguna de las celdas. Cuando se hace clic con alguna de las celdas, lo que tengo que determinar es cuál es el ID de la materia o de la asignatura sobre la cual se ha hecho clic. Y para eso necesitamos entonces sacarnos de la celda actual cuál es ese valor. Voy a definirme entonces aquí una variable que la voy a llamar ID de asignatura como un entero. Y ese ID me lo voy a sacar de la fila actualmente seleccionada en el data grid. Entonces yo tendría que hacer aquí que el ID de la asignatura va a ser igual a del data grid de asignaturas, la fila actual, la celda que se llama, bueno, aquí tiene que ir el nombre de la celda del data grid, ojo con eso, no es el nombre de la columna de acá. Si yo mirara el nombre de la columna de acá, sería también simplemente ID, pero si yo miro en este data grid, vamos a darle aquí editar columnas, el nombre de esta columna es el nombre que aparece acá, miren, aquí está, se llama ID Data Grid View Textbox Column, ese es el nombre. Eso significa que ese es el nombre que yo debería utilizar en mi código. Voy a cambiarlo, voy a ponerle uno más corto, voy a ponerle ID Data Grid, simplemente para diferenciar que este nombre es el que debo usar en el código. Me vengo acá y aquí entonces es ID Data Grid punto val. De esa manera me saco cuál es el ID de la materia seleccionada en el momento de darle clic. Con este ID entonces yo tengo que hacer mi consulta en la tabla de estudiantes. Analicemos entonces un poquito la situación. Yo tengo que rellenar este data grid, lo tengo que rellenar con información de estudiantes. Pensaría yo entonces que tengo que traerme el table adapter de estudiantes para poder rellenar este data grid.
Pero si relleno este data grid simplemente utilizando la consulta normal de estos estudiantes, voy a tener que aquí me van a mostrar todos los estudiantes, no solamente los estudiantes que están matriculados en la asignatura seleccionada acá. Entonces yo debo filtrar la información que se va a mostrar aquí, y eso lo voy a hacer generando una consulta personalizada en este table adapter. Voy a irme al archivo XSD. Fijémonos que aquí tengo mis tablas, y aquí tengo el table adapter del data, de estudiantes. Voy a adicionar un query. El query que voy a adicionar está construido con sentencias SQL. Aquí puedo seleccionar el tipo de query que voy a realizar. Este realiza un select que retorna filas, que es el caso que nos interesa. A mí me interesa saber cuáles son los estudiantes que están matriculados en una materia en particular o en una asignatura en particular. Entonces este me va a retornar las filas que contienen esos estudiantes. Este select retorna un valor simple. Eso se utiliza, por ejemplo, cuando se quieren calcular sumas, promedios, conteos o cualquier otra función de eso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber, si tuviera las notas de los estudiantes y quisiera saber el promedio de notas de los estudiantes, les podría utilizar este select. Y las sentencias update, delete e insert. En este caso nos interesa la primera. Aquí me dice los datos que va a cargar. Entonces va a hacer una selección de los campos código y nombre completo de la tabla de estudiantes. Esta es la consulta que me interesa parametrizar. Entonces voy a irme aquí al Query Builder. Eso es una herramienta visual para las consultas, y voy a decirle que me interesa además. Voy a poner aquí adicionar tabla, y voy a adicionar la tabla de detalles de matrícula. Y de detalles de matrícula me interesa el ID de la asignatura. Recordemos que el ID de la asignatura es, bueno, aquí no puedo mostrar el formulario, pero es la variable que definí para leer de la fila actual del data grid cuál era el ID de la asignatura. Y voy a decirle entonces que ese ID de la asignatura está parametrizado. ¿Sí? Entonces él me va a seleccionar estudiantes, código, nombre completo, y me va a seleccionar el ID de la asignatura, ¿sí?, de los estudiantes que están matriculados en ella. Si yo le doy aquí a ejecutar query, por ejemplo, le digo que me muestre los estudiantes de la asignatura 1, aquí me van a aparecer los estudiantes de la asignatura 1, todos los estudiantes que tengan asignatura 1. Voy a darle OK, voy a darle siguiente, y aquí voy a ponerle nombres a esos métodos, ¿sí? El field, voy a ponerle field by código asignatura. Recordemos que voy a rellenar o voy a traerme estudiantes que pertenezcan a alguna asignatura. Significa eso, que el relleno de la tabla se va a hacer por el código de asignatura. Y aquí voy a ponerle el mismo nombre. La recomendación es que le pongamos el mismo nombre. Son dos métodos que funcionan parecido, solamente que este rellena una tabla que le pasemos como referencia, mientras que este crea una nueva tabla y nos retorna esa tabla. Pero ambos rellenan las tablas específicas con estudiantes, filtrando por el código de la asignatura a la que están matriculados. Voy a darle siguiente y voy a darle terminar. Entonces aquí me está diciendo que este comando retorna datos que tienen un esquema diferente al de la consulta principal. ¿Qué significa eso? La consulta principal me devuelve una tabla de estudiantes que tiene código y nombre completo. Recordemos que mi tabla de estudiantes tiene solamente código y nombre completo. Cuando yo hago esta consulta que acabo de construir, estoy adicionando un campo. Estoy teniendo código, nombre completo y además el ID de la asignatura para poder hacer el filtro. Eso es lo que significa ese mensaje que está ahí. Tengo campos adicionales o diferentes.
por ahora eso no interesa, vamos a utilizar esa consulta. Voy entonces a irme al formulario de asignaturas y voy a ligar este personaje. Entonces voy a decirle que este señor, su data source va a ser este mismo dataset, pero el data member aquí va a ser estudiantes. A mí lo que me interesa es mostrar estudiantes. ¿Sí? Fijemos que aquí van a aparecer estudiantes con su código y con su nombre completo. Yo puedo modificar la columna de nombre completo para que sea un poquito más larga. Voy a ponerle aquí 150 para que sea un poquito más larga. Ahora este data grid se rellena cuando yo selecciono alguna asignatura en este data grid de acá. Recordemos que ya habíamos creado el manejador de evento. Es esto de acá, ¿sí? Entonces voy a decirle al estudiante stable adapter que rellene. Miren, aquí apareció el método fill by código asignatura, que rellene del dataset matrículas la tabla de estudiantes utilizando este ID de la asignatura, es decir, el ID que yo le acabo de pasar acá. Si yo lo corro, y le doy consultar por asignaturas, fijémonos aquí, artística, literatura no tienen estudiantes, matemáticas tiene a esos 2 estudiantes, biología tiene esos 2 estudiantes y español tiene a esos 3 estudiantes. Entonces de esa manera pues yo puedo evaluar qué estudiantes están matriculados en una asignatura en particular. La desventaja que tiene esto de pronto es que este llamado al table adapter se hace cada vez que le demos clic a una de estas celdas. ¿Sí? Miremos que aquí está en el current cell change. Significa eso que se hace una visita a la base de datos. Si la conexión es lenta, pues la actualización de este data grid va a tomar algo de tiempo. Voy a cerrarlo y me regresa al formulario principal.